Saludos, amados amigos y hermanos, bendiciones. Bienvenidos sean a este su programa, el doctor Anderson habla. Les habla el pastor Héctor Anderson, pastor de la iglesia La Voz de Patmos, en una edición más de este su programa. Quisiera pedirle que si no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo ahora, activen la campanita de notificaciones para recibir nuestros videos tan pronto estén disponibles. Además de eso, compartan nuestros mensajes con otros amigos, vecinos, familiares, para la extensión del Evangelio de Jesucristo. Y sobre todo, danos un me gusta, que eso también nos va a ayudar mucho. La última vez que estuvimos con ustedes, estábamos hablando de la iglesia de Esmirna, la segunda carta a 7 iglesias de Asia Menor. La primera carta fue a Éfeso, que ya tratamos eso en 2 partes, en 3 partes debo decir. Y ahora estamos tratando la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia sufriente, la iglesia muerta. Es la iglesia que existió del año 100 al año 313 de la era después de Cristo. Y vamos a continuar con esta carta para terminarla en esta edición, y luego vamos a continuar nuestro seminario escatológico profético del libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, los versículos del 8 al 11, la palabra de Dios dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No tema en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y luego dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Comenzamos diciendo que el destinatario de esta carta es el ángel que la recibe para compartirla con la iglesia. Pero el remitente de la carta es Jesucristo, y se presenta como el primero y el postrero, significando: yo soy el comienzo, yo soy el fin. Yo estoy desde el principio y voy a seguir hasta lo postrero. Nada está fuera de mi alcance. Yo soy eterno. Yo vivo en la eternidad pasada y continúo hacia la eternidad futura. Y luego le dice: el que estuvo muerto y vivió. Eso tiene una referencia a su muerte, explicándole a la iglesia de Esmirna: no importa lo que ustedes estén sufriendo ahora, yo sufrí más que ustedes. Además de eso, yo morí del sufrimiento, pero volví a vivir. Eso significa que Jesús entendía claramente la situación de la iglesia de Esmirna. Y nosotros estamos compartiendo con ustedes 4 maneras en que Jesús vio el sufrimiento de la iglesia de Esmirna. Sufrieron bajo el gobierno de su tiempo, los martirizaban porque no quisieron obedecer algunas órdenes de los césares, llamándolo Señor. Y ellos sufrieron a raíz de eso, de las manos del gobierno. Yo sé que el libro de Romanos, el capítulo 13, dice que debemos someternos a las autoridades de la tierra. Pero cuando eso entra en conflicto
con nuestra obediencia a Dios, tenemos que tomar una decisión y esa decisión puede costarnos mucho. Jesucristo también admite y entiende que ellos tenían pobreza material, eran indigentes. Pero Él le dice, a pesar de tu pobreza material, ustedes son ricos espiritualmente. Eso significa, mis amados hermanos, que la riqueza espiritual es más importante que la riqueza material. Y nosotros vimos esto en una ocasión con el joven rico, que tenía mucha riqueza, pero era pobre espiritualmente hablando. Sin embargo, la iglesia de Esmirna es todo lo contrario. Carecen de riqueza, pero espiritualmente Jesús reconoce que son ricos. Estaban pasando por una presión intensa, constante, que lo estaba conduciendo a la muerte. Pero Jesús le dice, no tema en nada de lo que va a padecer, porque ya yo sufrí con ustedes. Escuchen lo otro que dice Jesús. Él examina la persecución religiosa ahora, no la gubernamental, no la física, sino la religiosa. Hay ocasiones en que la iglesia va a sufrir de aquellos que están adentro o que parecen estar adentro. Porque Jesús le dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Más bien son, ¿qué cosa? Sinagoga de Satanás. La palabra blasfemia significa calumniar, hablar en contra. Y esa es una cosa que debemos medir muy bien como creyentes. La calumnia de los cristianos de Esmirna es que ellos estaban soportando, provenía de judíos no salvos. De judíos que parecían judíos, pero no eran, y precisamente no estaban salvos, sino que eran particularmente antagónicos hacia los cristianos. Y ese antagonismo no comienza aquí con la iglesia de Esmirna. Ese antagonismo comenzó desde los tiempos del apóstol Pablo. Le hicieron la vida de cuadrito al apóstol Pablo. Persiguieron al apóstol Pablo, persiguieron el evangelio que él predicaba y persiguieron a todos los cristianos. Pero en esta iglesia, en un momento que debieron estar viviendo en paz, fueron perseguidos por judíos o algunos que decían ser judíos y no lo eran. Ahora, eso puede referirse también que había una confirmación histórica de que no eran judíos. Y sabemos por el libro de los Hechos que también los judíos comenzaron a perseguir al cristianismo desde aquel entonces. Estaban enfurecidos. Los líderes judíos estaban enfurecidos contra el evangelio, que a menudo trataban de despertar la oposición también entre los gentiles, incitando a la gente a ir en contra de aquellos que servían al Señor. Y es por eso que Jesús los llama precisamente sinagoga de Satanás. Ellos provocarían turbas para ir en contra de los cristianos, turbas gentiles, para amedrentar a los creyentes en aquellos tiempos. Eran tiempos difíciles de servir a Cristo. Era un tipo de hostilidad tan grande que le llamó la atención a Jesús. Y tan grande era la hostilidad que Jesús los llamó sinagoga de Satanás. Hemos estado predicando esto por mucho tiempo en la radio, en la televisión y donde quiera que lo hacemos. Y la gente a veces no quiere entender y piensan que uno lo dice porque uno es el pastor. Pero cuando tú tengas que abrir tu boca para calumniar a un hijo de Dios, piénsalo 2 veces.
porque te encontrarás peleando con el mismo Dios. No sé si nosotros podemos ponernos en los zapatos de Dios por un momento nada más. Cuando tú tienes un hijo templado, que tú sabes que tú le diste una buena educación, un muchacho completamente vertical, serio, honesto, y tú encuentras a una persona hablando o calumniando a tu hijo, ¿cómo tú te sientes? Y eso es lo que le pasa a Jesús cuando alguien toma a uno de sus hijos en su boca y se pone a calumniarlo. De hecho, podemos decir aquí que esa persona está siendo, por la palabra de Jesús, sinagoga de Satanás. La palabra blasfemar se utiliza en Apocalipsis también como calumniando contra Dios. Y amado hermano y amigo, tú no quieres calumniar contra Dios. Es una calumnia que no debemos, es un pecado que no debemos acumular en nuestra vida, sentarte a calumniar a los ministros de Dios. Si no tienes nada bueno que decir de un ministro, es mejor que te calles la boca, porque estarás confrontándote con el mismo Dios y de cualquier manera no vamos a ganarle la batalla a Dios. Difamar al pueblo de Dios es una forma de calumniar a Dios mismo. Y será mejor que lo pensemos dos veces antes de hacer semejante disparate contra cualquier miembro de la iglesia de Jesucristo. Por muy insignificante que te parezca ese miembro, no lo haga. Es un miembro de la iglesia de Jesucristo, es un hijo de Dios. Ahora, hay una lista que preparé y voy a compartirla con ustedes de los grados de persecución que uno podría enfrentar debido a la práctica de la fe religiosa. Cuando yo tengo que practicar mi fe conforme a como Dios manda. Los grados de persecución que podemos recibir. Número 1, desaprobación. Nuestros familiares nos desaprueban automáticamente, perdemos los amigos. Muchos nos van a ridiculizar. La presión para confrontarnos, pérdida de oportunidad educativa, sanciones económicas, rechazo, alienación de la comunidad, pérdida de empleo, pérdida de propiedad, abuso físico, violencia mafiosa, acoso por parte de funcionarios, secuestro, trabajo forzoso, encarcelamiento y tortura física, además de asesinato y ejecución. Cuando miramos la vida del apóstol Pablo, vemos cada una de esas cosas, de estos sufrimientos en la vida de Pablo. Y no estamos hablando de las prisiones que tenemos ahora, donde el preso tiene 3 comidas, tiene televisión, tiene gimnasio, tiene colegio, tiene escuela y tiene todo. Imagínate en un calabozo donde estás encadenado los pies y manos, no te puedes mover para ningún lado, no tiene movilidad. Y aquellos que quisieran venirte a visitar son también perseguidos si alguien te viene a visitar. Es para que tú te vuelvas loco en esa prisión. Esas eran las prisiones que había en aquel entonces. Entonces, además de esas persecuciones, Jesús aprueba o aborda la persecución física. Y él dice en el versículo 10, no temas lo que vas a padecer. En otras palabras, además de todo el sufrimiento que estoy teniendo, Jesús viene ahora y le dice, no te preocupes lo que vas a padecer. En otras palabras, no han terminado, seguirán sufriendo. Y la pregunta que muchos quisieran hacerse aquí es, Señor Jesús, ¿por qué no hiciste nada por ellos? Bueno, porque ellos debían ser
probados. Y dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios no quiere que tengamos a la gente o a la persecución. Él quiere que lo tengamos a Él. No temamos a la gente, no temamos a la persecución. Vamos a temerlo a Él. El miedo puede ser un pecado debilitante. Y Jesús continúa su tema del sufrimiento con la siguiente palabra. He aquí, escuchen bien esto, amado hermano. Él dice, yo conozco la situación en que están viviendo. Yo conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, conozco tu blasfemia, la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas nada de lo que vas a padecer. Además de todo ese sufrimiento, Jesús ahora le dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y esta tribulación se le atribuye a Satanás. Es una continuación de la batalla que tuvo la serpiente en el huerto del Edén y que continúa hasta el día de hoy. Los medios humanos y los hombres son aquellos que vemos perseguidos y continúan persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. ¿Quién persigue a la iglesia de Jesucristo? Satanás. Pero él dice, no temas. No temas que los aglutinen a todos ustedes en una celda en la prisión. Yo sé lo que está pasando, pero les voy a decir una cosa. Él dice, esto tendrá un término de 10 días. En otras palabras, ustedes no van a estar sufriendo toda la vida. Aunque yo no esté haciendo nada por ustedes ahora, porque tienen que ser probados, ese sufrimiento no es eterno. Ahora, no tenemos manera de confirmar qué significan estos 10 días. Si fueron 10 días literales o era un simbolismo de 10 días. Pero de cualquier manera, como no tenemos ninguna de las dos cosas, vamos a pensar que Jesús está hablando de 10 días literales. En otras palabras, el sufrimiento no es eterno. En 10 días saldremos de todo eso. El diablo va a incitar a los enemigos, a encadenarlos a ustedes. El diablo va a traer toda forma de tribulación sobre ustedes, pero no tengan temor, que no va a ser para toda la vida, va a ser solamente por 10 días. Y esta sería una prueba. Hay una palabra en griego que se llama peirazo, que es precisamente la prueba que Dios, hay dos tipos de prueba, vamos a decirlo de esta manera. Dos tipos de prueba. Dokimazo, que es la prueba que Dios trae al creyente con el fin de promoverlo. No es una tribulación o una prueba para hacerte daño, para dañarte. Es una prueba simplemente para pasar de un grado a otro grado. Dokimazo. Y peirazo es la prueba que el diablo trae sobre los creyentes para destruirlos. Y la iglesia de Esmirna estaba pasando por un peirazo ahora mismo. Y el diablo estaría trayendo toda forma de tribulación y prueba para apartar a los de la iglesia de Esmirna del Señor. El deseo de Satanás es que renunciemos a nuestra fe en Cristo Jesús. Él hará todo lo posible para lograr el objetivo de que tú abandones a Cristo y hagas aquello que Cristo no quiere que tú hagas. Fue el primer pecado de Satanás
y ha estado llevando a cabo a la gente a cometer ese mismo pecado durante todos estos años. Él no se ha detenido ni se va a detener. En ese contexto, Satanás echará a muchos creyentes a la cárcel durante 10 días. Y como ya mencionamos, no es tan fácil soportar 10 días de prisión en una prisión romana en aquellos días. Muy diferente a las prisiones de nosotros ahora. Ahora, cuando nosotros miramos los versículos 9 y 10, entendemos que Dios tiene el control total de nuestras circunstancias. Y es por eso que nosotros podemos agarrarnos de ahí y no despegarnos, porque Él entiende y sabe nuestro sufrimiento. Él siempre sabe lo que nos está pasando. Sin embargo, se abstiene de intervenir en ciertas circunstancias porque tiene un propósito en la tribulación. Tiene un propósito en la pobreza. Tiene un propósito inclusive en la calumnia que viene contra los creyentes. Si nosotros no somos probados, nunca sabremos nuestra capacidad de resistencia. Muchas personas le dicen, Señor, dame la paciencia de Job. Tienes que tener cuidado cuando haces esa petición. Porque para tener la paciencia de Job y salir victorioso en la paciencia, tú tienes que pasar por mucha tribulación. Y esa tribulación es la que te da el grado de ser paciente. Y nosotros debemos saber esto. Dios usa las pruebas para afinar el carácter del cristiano para su gloria. Hay situaciones en que hay personas que han pasado por tribulaciones tan fuertes y su testimonio es que es la única manera que tuvieron para reconocer que Dios es bueno y Dios es misericordioso. De otra manera no lo sabrían. Dios usa las pruebas como un timbre para alertarnos, para fortalecernos constantemente. Y es como un soplete también para quemarnos. Las pruebas son para nuestro beneficio. Santiago dice, hijito, debemos agradecer a Dios cuando os halléis, no en una prueba, no en 2 pruebas, sino en diversas pruebas. Yo entiendo que ahora mismo los creyentes tan pronto tienen una prueba, corren a Dios y ayunan 7 días, 20 días, 21 días para que Dios le quite la prueba. Pero la prueba viene precisamente para afinarnos, para darnos el beneficio de la fortaleza. Dios ve la debilidad humana como una fortaleza. Cuando tú pasas por la prueba, realmente puedes decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Amados, es triste que las 3 fortalezas a las que Jesús se refiere es, número 1, tribulación, pobreza y calumnia. Y que se consideren debilidades en la iglesia de nuestros tiempos. Esas 3 cualidades, tribulación, pobreza y calumnia, se consideran debilidades en las iglesias en Estados Unidos y en nuestros países. Sin embargo, como ya les dije, a pesar de tener esas 3 condiciones en nuestra vida y estamos como si no tuviéramos aire, Jesús nos dice, aguántate, que yo voy a estar con ustedes, y eso tiene también un límite. Son 10 días nada más. Cristo le hace una exhortación a esa iglesia. Y la exhortación principal se encuentra en esta frase que ya mencionamos: sed fiel hasta la muerte. Es un imperativo que hay aquí. No es que si yo puedo o quiero.
sed fiel hasta la muerte. ¿Y qué pasa si yo soy fiel hasta la muerte? No es que sea fiel por 10 días, no es que sea fiel por 20 días, por un año, por 2 años. Hay personas que vienen a la iglesia y si no logran lo que ellos desean, se van de la iglesia. Pero Jesucristo no está diciendo, sed fiel por 10 días, por 3 meses. Él está diciendo, sed fiel hasta la muerte, a pesar de la tribulación, la angustia y la persecución. Hasta la muerte. Cuando tú eres fiel hasta la muerte, la Biblia dice, yo te daré la corona de la vida. Hay una corona especialmente para aquellos que son fieles hasta la muerte. Jesús le manda a ser fiel hasta la muerte. Y el énfasis aquí está en la palabra fiel. Sé fiel. No que llegues arrastrándote, cayéndote y levantándote, pecando y pidiendo perdón y no, sé fiel hasta la muerte. Lo que Jesús está diciendo, no necesito que tengan éxito. Lo que yo quiero es que sean fieles hasta la muerte. Y yo te voy a dar la corona de la vida. Es la corona para aquellos que soportan las pruebas, las tribulaciones en la vida. No es una promesa a la vida eterna, porque ya la vida eterna la tenemos, sino que nos va a dar una corona especial, una recompensa especial, la corona de la vida. Entonces dice, al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. La muerte segunda es la extinción, la separación total y completa de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que se presentarán ante el trono blanco sufrirán la muerte segunda. Y Jesús está garantizando aquí que aquellos que son fieles hasta la muerte no van a pasar por la muerte segunda. Aquí estamos hablando del vencedor, que significa servicio, victorioso o ganar. Si tú quieres tener esa corona de victoria, tienes que ser fiel hasta la muerte. Y Jesucristo te va a poner un día la corona de la vida. No vas a sufrir daño de la muerte segunda, de ninguna manera, jamás. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.